Atención México. Lo que está ocurriendo en este momento en las negociaciones del TEMEC representa exactamente el punto de ebullición que muchos analistas anticipaban, pero que pocos esperaban ver llegar con esta velocidad y con esta contundencia tan extraordinaria. Sheinbaum acaba de plantar cara a Estados Unidos de una manera que no tiene precedentes recientes en la historia de las negociaciones comerciales entre ambos países norteamericanos, y ese movimiento específico ha cambiado por completo la dinámica de todo lo que viene a continuación. México exigió públicamente y sin ambigüedades de ningún tipo la eliminación completa de los aranceles ilegales que Washington impuso de manera unilateral como condición no negociable para continuar participando en la revisión del México. TEMEC en los términos que la administración Trump había diseñado con tanto cuidado durante semanas de preparación estratégica. Y esa exigencia explícita, formulada en el momento más tenso de toda esta secuencia de negociaciones bilaterales sostenidas durante meses, hizo exactamente lo que cualquier analista serio podría haber predicho si hubiera evaluado con honestidad el estado real de las negociaciones. El TEMEC explotó. No en el sentido de que el tratado haya colapsado definitivamente, ni de que las negociaciones hayan terminado de manera irremediable sin posibilidad de retorno, sino en el sentido de que la dinámica completa de las negociaciones cambió de manera radical e irreversible en un solo movimiento que Washington simplemente no esperaba ejecutado con esta claridad, con esta firmeza y con este momento específico también elegido. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué exigió Sheinbaum en todos sus componentes específicos, por qué lo hizo precisamente en este momento y no en otro, y qué significa esta explosión del TEMEC para el futuro de la relación bilateral entre ambos países norteamericanos en las semanas y meses que vienen. Vamos a entender primero el contexto completo de esta exigencia tan significativa, porque sin ese contexto resulta completamente imposible apreciar la magnitud real de lo que estamos documentando en este análisis. Durante semanas enteras de negociaciones técnicas y de intercambios diplomáticos formales e informales, México había mantenido una postura de resistencia firme, pero relativamente discreta, defendiendo sus posiciones con solidez, sin hacer exigencias públicas de condiciones previas que pudieran ser interpretadas como ultimátums y que complicaran innecesariamente la dinámica de las negociaciones en curso. Esa postura de firmeza sin confrontación explícita era parte de una estrategia deliberada y perfectamente coherente con todo lo que hemos venido documentando en análisis anteriores de este canal que buscaba construir la posición negociadora mexicana con la mayor solidez posible antes de llegar al momento en que sería necesario plantear las exigencias fundamentales de manera inequívoca, pública, y con el respaldo suficiente de alternativas reales y de victorias previas que le dieran peso real a esas exigencias. Ese momento llegó precisamente ahora, porque la combinación de fortaleza económica demostrada con cifras récord en exportaciones, turismo e inversión, posición formal ya firmada en el TEMEC antes de que Washington definiera la propia, alianza con Canadá consolidada públicamente que eliminó la táctica de dividir y vencer, y victorias judiciales ante el Tribunal Supremo estadounidense que validan la posición legal mexicana sobre los aranceles, crea exactamente las condiciones en las que una exigencia explícita tiene el máximo poder de impacto sobre el cálculo negociador de Washington, sin el riesgo de parecer una postura desesperada, sin respaldo real. La exigencia específica que Sheinbaum formuló ante Washington es simple en su formulación, pero enorme y profunda en sus implicaciones para el futuro de las negociaciones y de la relación bilateral en su conjunto. México no va a continuar participando en las negociaciones del TEMEC bajo el marco de aranceles ilegales que Estados Unidos impuso de manera unilateral y que el propio Tribunal Supremo estadounidense ya declaró inconstitucionales en su aplicación más extrema durante los meses de tensión bilateral sostenida que hemos documentado extensamente en este canal. Eso no es simplemente una postura negociadora táctica diseñada para obtener concesiones menores en un tema secundario de la negociación más amplia. Es la articulación de un principio fundamental sobre las bases legales y éticas sobre las cuales pueden y deben desarrollarse las negociaciones comerciales entre países soberanos que se respetan mutuamente como iguales ante el derecho internacional. México está diciendo con esta exigencia que no va a negociar bajo presión coercitiva ilegal que viola los principios del comercio multilateral, que no va a aceptar que los aranceles inconstitucionales sean la nueva normalidad de la relación bilateral, y que cualquier acuerdo que se alcance en el TEMEC tiene que construirse sobre bases legales sólidas y no sobre la imposición unilateral de medidas que los propios tribunales estadounidenses han declarado problemáticas desde el punto de vista constitucional en decisiones que tienen fuerza de ley y que son vinculantes para la propia administración Trump. Si este análisis te está siendo útil,
Dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué esta exigencia específica hizo explotar la dinámica del TEMEC de manera tan visible, inmediata, y qué significa esa explosión para el futuro de las negociaciones que vienen en las próximas semanas decisivas. La razón por la que esta exigencia específica hizo explotar el TEMEC de manera tan visible y tan inmediata es que coloca a Washington ante una disyuntiva genuinamente incómoda y sin salida elegante que ninguno de sus asesores de cabiños de lavados política comercial quería enfrentar en este momento específico de las negociaciones. Si Washington accede a eliminar los aranceles como condición previa para continuar las negociaciones, reconoce implícitamente que esos aranceles fueron siempre una medida de presión ilegítima que no tenía justificación económica ni legal sólida frente al derecho internacional y frente a su propia Constitución, lo cual debilita considerablemente su posición negociadora general y sienta un precedente que México podrá invocar en cualquier disputa futura sobre temas similares. Pero si Washington se niega a eliminar los aranceles y las negociaciones se interrumpen como consecuencia directa e inmediata de esa negativa, el costo político y económico de esa interrupción recae principalmente sobre la propia administración Trump, que tendrá que explicar ante su opinión pública y ante los mercados internacionales por qué prefirió mantener aranceles cuestionados judicialmente antes que continuar negociando el TEMEC, que tanta importancia tiene para millones de empleos en ambos países norteamericanos y que tantos sectores empresariales de ambos lados de la frontera necesitan para su funcionamiento normal. Esa disyuntiva sin salida cómoda para Washington, en ninguna de sus dos opciones disponibles, es exactamente lo que Sheinbaum construyó pacientemente durante meses de trabajo estratégico sistemático antes de formular esta exigencia en el momento preciso de mayor impacto. No es casualidad que esta exigencia llegue ahora y no en otro momento anterior de menor preparación. Llega después de que México firmó su posición formal en el TEMEC antes que Washington, invirtiendo la lógica de quién tiene la iniciativa. Llega después de que presentó cifras récord que demuestran su fortaleza económica real y verificable con datos oficiales. Llega después de que formalizó su alianza con Canadá, que eliminó definitivamente la táctica de dividir y vencer. Y llega después de que obtuvo victorias judiciales ante el Tribunal Supremo que validan la posición legal mexicana sobre los aranceles con fuerza de precedente vinculante. Cada uno de esos movimientos previos construyó una pieza del tablero estratégico que hace que esta exigencia específica sea imposible de ignorar para Washington sin pagar un costo significativo en cualquiera de las dos opciones disponibles, lo cual representa un logro diplomático de primer orden que pocos observadores anticipaban cuando comenzó esta secuencia de tensión bilateral. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en este análisis completo. Lo que esta explosión del TEMEC significa para el futuro inmediato de las negociaciones y para el posicionamiento de México en el escenario bilateral que se está reconfigurando de manera acelerada en estas últimas semanas decisivas. Porque lo que estamos documentando no es simplemente un momento de tensión elevada en negociaciones comerciales que eventualmente se resolverá con algún compromiso de ambas partes cuando las presiones mutuas generen incentivos para el menármenes comentardes acuerdo. Es la demostración contundente y verificable de que México ha llegado al punto de quiebre estratégico donde tiene suficiente fortaleza acumulada para formular exigencias fundamentales en lugar de simplemente resistir las presiones de quiebres Washington, lo cual representa un cambio cualitativo profundo y duradero en la naturaleza misma de la relación bilateral entre ambos países norteamericanos que va a tener consecuencias mucho más allá de esta negociación específica del TEMEC. Esta transformación de la relación bilateral de una dinámica de resistencia defensiva a una dinámica de exigencias ofensivas tiene consecuencias que van considerablemente más allá de esta negociación específica. Establece un precedente sobre el tipo de relación que México puede y debe tener con Estados Unidos en el siglo XXI, una relación basada en el respeto mutuo, genuino y en la legalidad internacional verificable, más que en la aceptación resignada de presiones unilaterales que violan los principios del comercio internacional multilateral que ambos países contribuyeron a construir durante décadas de cooperación previa. Cuando México exige la eliminación de aranceles ilegales como condición para continuar negociando, no está siendo confrontacional por el placer de serlo ni para generar titulares de impacto político inmediato. Está ejerciendo exactamente el tipo de soberanía activa que las circunstancias actuales exigen y que la fortaleza acumulada durante estos meses de trabajo estratégico sostenido hace finalmente posible sin los riesgos que esa misma postura hubiera implicado hace apenas un año, cuando México no tenía las alternativas comerciales, las victorias judiciales ni la solidez económica que tiene hoy disponibles y completamente operativas.
México en acción significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan completo y tan importante. Construir la fortaleza necesaria para pasar de la resistencia defensiva a las exigencias ofensivas en el momento exacto en que esas exigencias tienen el máximo poder de impacto sobre las negociaciones que definen el futuro económico defensiva, millones de mexicanos en todo el territorio nacional. Sheinbaum ha demostrado con esta exigencia tan bien calculada que el momento de plantar cara llegó y que México llega a ese momento con toda la preparación estratégica necesaria para sostener esa postura sin ceder ante las presiones que inevitablemente vendrán de Washington como respuesta a este movimiento tan audaz. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando en este canal con toda la profundidad que este momento histórico genuinamente merece recibir. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.